Hola gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video en el canal y como habrán visto es el especial Navidad y obviamente estamos todos y todas contentos, por lo menos acá en Argentina, que Argentina salió campeón. Así que el doble festejo, Argentina campeón y el especial Navidad acá en el canal. Venimos medio irregular con el canal, pero bueno, no quería que falte el especial Navidad, que este es el cuarto. El año pasado dije que era el cuarto, pero no, después me puse a revisar bien el canal y el del año pasado fue el tercero y este es el cuarto. Así que bueno, en este cuarto especial Navidad, para la gente por ahí que no sigue el canal, recién descubre el canal o se engancha con este video, en los dos primeros especiales de Navidad habíamos hecho remeras, después en el tercero quise cambiar y hicimos este camino de mesa acá, como ven, de Mickey, que bueno, que lo dejé acá de forma decorativa. Y en este cuarto dije también, no vamos a caer de vuelta en remeras, porque si no va a ser siempre lo mismo, medio aburrido, siempre que yo por ahí que estampo remeras, porque me encargan eso. Así que bueno, vamos a estar estampando unos repasadores o toallitas, así, o unos toallines, como quieran decirle, de los Simpsons. Me habrán visto este motivo, pero bueno, quería mostrarles uno que yo estampé hace un tiempo de la película Pulp Fiction. Así que bueno, lo encontré hace poco y dije, che, esto me puede llegar a servir para el especial Navidad. Así que bueno, vamos a utilizar esto. Como verán, la tela es imperfecta. Obviamente que el diseño que estampemos no va a quedar perfecto, pero fíjense que este que tiene líneas, se nota súper bien ahí los detalles, pero obviamente, como ya les dije, no va a quedar perfecto por el tema de la superficie. Pero bueno, la verdad que está copado también poder incorporar otras cosas y poder mostrar qué otras cosas se pueden estampar con serigrafía, porque por ahí nuestros clientes no lo saben. Así que es una incorporación y una atracción a nuevos clientes, o darle una opción también a nuestros clientes de siempre que podemos estampar este tipo de superficie y este tipo de tela. Así que bueno, la tela, como veníamos diciendo, es esta tela de toalla. Lo que sí, gente, que tienen que tener en cuenta que esta tiene que ser 100% algodón, porque vamos a estampar con tintas al agua. Después vamos a ver por qué lo de la tinta al agua y todo. Como habrán visto, va a ser un motivo de los Simpsons, creo que ya lo dije porque yo soy fanático de los Simpsons. Ahora arrancamos, compré 2 metros de esto, así que vamos a tener que cortar bastante tela. La medida va a ser de la hoja Super A3, así que bueno, ahí le van a aparecer las medidas de la hoja Super A3, cuánto mide. Arrancamos. Bueno, gente, ahora lo que queda es cortar esta tela. Una cosa para tener en cuenta a la hora de cortar: yo voy a utilizar esta hoja Super A3 y es la que voy a usar de referencia para cortar todos los retazos. Vamos en cámara rápida. A Christmas, all the Christmas trees on fire. Santa's holding the lighter. Y bueno, gente, acá ya tenemos todos los retazos de la tela esta de toalla cortada. Acá, como verán, bueno, estos son como los sobrantes del medio, porque corté primero de los dos extremos y bueno, quedaron más grandes, más largos, pero en el ancho quedaron todos bien acá. Y bueno, y un detalle para contarles, obviamente, que yo medí la hoja a partir de acá abajo y no tomando la costura de acá arriba, para que no me robe el alto ahí. Así que bueno, ahora seguimos con todo el proceso. Y bueno, gente, arrancamos imprimiendo en una Epson L1800 que tiene tinta original de Epson y el tamaño de estas hojas también es Super A3. Hacemos este colchón de diario y de servilletas de papel, como ven ahí, para poder transformar estas impresiones en positivo. Yo lo que hago es pasarle aceite de girasol y así ven cómo quedan las impresiones y ven que están muy empapadas en aceite. Y lo que hacemos es sacarle todo ese resto de aceite, obviamente apoyándola en diario limpio. Y bueno, una vez que ya están limpios los positivos, como ven ahí, lo que venimos es agarramos uno de referencia, vamos y buscamos los yablones que vamos a utilizar para este trabajo y ubicamos el primer yablón ahí para poder tener la referencia y poder ubicar el positivo en el medio del yablón. Así que bueno, una vez que ya está ubicado en el medio, lo pegamos con cinta y marcamos con fibra donde vamos a emulsionar. Esta parte de marcar con fibra es opcional, es mi forma de trabajar. Así que bueno, ahí van pasando todos los positivos y todos los yablones donde vamos a emulsionar. Así que bueno, una vez que ya están todos marcados, venimos y buscamos la emulsión. La emulsión que yo utilizo es la UDC HB Aldiazo de la marca Chromaline. Y bueno, vamos emulsionando todos los yablones. En este caso fueron 5 y los secamos con el ventilador, como ven ahí. Y una vez que están secos, venimos y tomamos ese primero, le apoyamos peso para cada buen contacto el positivo con la seda del yablón, lo exponemos 8 minutos a las luces de los tubos fluorescentes y una vez que ya se cumplió el tiempo, vamos y revelamos el yablón. Me faltó mostrar todo lo que es la parte del registro, pero bueno, como este video es más de entretenimiento, lo pasé por alto. Ya vendrá un próximo video sobre el registro.
Y bueno, y una vez que ya tenemos revelado yablones, lo que hacemos es venimos y le pegamos cinta a todos. Y bueno gente, vamos a la tinta que vamos a utilizar para estampar estas toallas o este tipo de tela y este tipo de superficie. Obviamente, como ya saben, esta es mi forma de trabajar y mi forma también de decir las cosas a la hora de elegir palabras. Como saben, yo no utilizo mucho palabrería difícil, hablo como me sale, así que bueno, vamos con el tipo de tela que vamos a utilizar. Acá sí vamos a una palabra ahí que busqué en Wikipedia. Lo que vendría a ser la tela esta, la de la toalla, es una superficie que tiene tejidos rizados. Ahí lo busqué en Wikipedia, pero si vamos a hablar así en lo común, la tela esta como que sobresalen así como muchos pelos, una superficie bastante porosa que obviamente que la tinta necesitamos que se meta bien, y para mí la más adecuada y la que yo utilicé para el ejemplo que vieron anteriormente es el Printex, o en ese tiempo la tinta que utilizaba era el Quintel. Son estas bases transparentes que obviamente que son para pigmentar, pero bueno, el más conocido acá en Argentina y el más genérico que conocen todos es el Printex, bueno, este de la marca Vortex. Pero como ya les decía, nosotros lo que necesitamos acá es que la tinta penetre bien y que también sea parte de la tela. Aquí llamo yo que sea parte de la tela el tema de la tinta, porque vieron que yo también utilizo tintas cubritivas o bases cubritivas para fondos oscuros y para fondos claros. Lo que tienen las bases cubritivas, ya lo vimos en un video, es que quedan sobre la superficie de la tela, y acá si lo llegamos a hacer en esta superficie porosa va a quedar raro, y para el uso que se le da a la toalla necesitamos, como ya les dije, que la tinta sea parte de la tela y no algo que quede en la superficie, como bueno en este ejemplo también, que este es un blanco cubritivo, o como ya bien les decía, todas las bases cubritivas, y por eso me parece que el Printex es el más adecuado para este tipo de tela. Y bueno gente, vamos a lo que es la cantidad de hilos de los yablones que vamos a utilizar para hacer este trabajo. Todos los yablones de este trabajo van a ser de 47 hilos. Pero como un tip o algo que a mí me parece a la hora de hacer este tipo de estampado en este tipo de superficies así porosas, que tiene mucho pelo y que necesitamos que la tinta se meta bien, para mí el de 47 sigue siendo cerrada la malla. Necesitaríamos de menos hilaje, de 30, de 20, no sé qué, o sea qué número exacto viene de menos hilaje, si es de 30, 35, 38, 20, 25, pero bueno, aproximado a esa cantidad de hilaje necesitamos una malla bien abierta, porque como ya les decía con el tema de la tinta, acá también con el tema de los yablones necesitamos una buena descarga para que se nos meta bien la tinta entre esta parte de la superficie porosa o de pelos. Así que para mí el de 47 me parece cerrado, pero obviamente no es que es un problema si, no sé, yo tengo de 60 ahí a la hora de hacer la descarga de tinta, pero por ahí lo que sería, si tuviera de menos hilaje, capaz que nos ahorraríamos en la cantidad de bajadas que tendríamos que hacer, y obviamente lo haríamos al trabajo mucho más rápido. Pero capaz que con uno de 60 lo haces, pero tenés que hacer más bajadas para que penetre bien y te quede bien el estampado, pero no sería problema. Pero obviamente acá lo que necesitamos es agilizar, y obviamente que con una descarga de un yablón de 47 o de menos hilaje vamos a tener una fuerte descarga así a lo primero y en la cantidad de bajadas que hagamos, y va a ser bueno para este tipo de tela. Obviamente, como ya les dije, esto viene atado a toda mi forma de pensar y a mi forma de trabajar, así que bueno, arrancamos a estampar. Y bueno gente, lo primero que hacemos es venimos y ubicamos una toalla acá en uno de los portaprendas y utilizamos un yablón como ayuda para poder centrar el diseño y obviamente centrar la toalla en la mesa lineal. Y en este caso justo me coincidió bien, pero también una de las cosas que hay que hacer también es mover el bloquete para que se nos quede bien centrado y utilizar como registro. Y ven que lo marqué con fibra, después me va a servir para cuando saque esa toalla y yo venga con otra nueva, voy a saber que ahí va a estar centrado y no voy a tener que mover el bloquete ni nada. Así que bueno, venimos y hacemos la primer bajada. Como ven, lo que es las pasadas en las bajadas es medio random, no hay como una fórmula, van estampando como ven ahí, lo van viendo según la tinta, si está muy líquida o también en la cantidad de hilajes de los yablones que tengan. Pero como ven, voy echando y voy pasando a veces con carga y a veces sin carga la tinta. Como ya les dije, es algo medio random, pero la tela esta se presta a la experimentación, y la verdad que cualquier tipo de imperfección no se va a notar, porque como ya les dije, la tela también se presta a la imperfección porque la superficie no es una superficie perfecta. Así que bueno,
Y bueno gente, hasta acá llegó el video de hoy. Así quedaron estos repasadores barra toallas según la utilidad que le quieran dar. Ahí van a ver después, obviamente que voy a dejar un paneo ahí de todos cómo quedaron. La verdad que no hubo ningún tipo de complicación. Obviamente algunos tienen ciertas imperfecciones que son propias de la tela, pero la verdad que quedé súper conforme cómo quedaron. Ahora queda llevarlas a una costurera que le hagan un dobladillo y obviamente para venderlos vamos a ver si llego, porque hoy ya es miércoles y Navidad es el sábado, así que si me los puede coser hoy, así ya el jueves los publico y el viernes, entre jueves, viernes y sábado tratar de vender lo máximo posible. Pero bueno, como ya saben, esto es un video así como matemática, hacer los repasadores es más una consecuencia. Obviamente que me gustaría venderlos todos, pero bueno, llegué muy justo con el tiempo, así que bueno, espero que les haya gustado. Después si quieren que haga un video como más explicativo, más sobre qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la bajada y todo, déjenlo en los comentarios. Este video es más para festejar la Navidad con todos ustedes. Que tengan una feliz Navidad, que la pasen con sus familiares, amigos o con quien sea. Muchas gracias por todo el aguante que le hacen al canal. Este año estuvo medio flojo, no estuve subiendo video muy seguido, pero bueno, vamos a ver si el año que viene le ponemos pila. Que tengan una feliz Navidad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a